Siempre que hablamos de finanzas personales, pensamos solamente en ganar y ganar y ganar más dinero. Nos imaginamos una lluvia de plata y de ganar y ganar y ganar mucho dinero. Sin embargo, no somos conscientes que esto no es lo único que puede mejorar nuestras finanzas personales, nuestra vida financiera. Hay otros elementos que se deben aprender antes de pensar en ganar y ganar y ganar mucho dinero. Por ejemplo, algunos de ellos es aprender a ahorrar. Aquí hemos publicado varios videos, aquí te dejo el enlace, aquí míralo, te dejo un enlace para que mires algunas estrategias de cómo ahorrar dinero, sobre todo si tienes pocos ingresos. Sí es posible ahorrar dinero y se debe aprender a crear el hábito del ahorro. Recuerda que lo opuesto al gasto es el ahorro. O dicho de otra manera, ahorrar, cuando nos enseñamos a ahorrar, es cuando empezamos a reducir el gasto. Entonces, ese sería un primer elemento que tenemos que aprender e interiorizar en nuestras vidas si queremos mejorar nuestras finanzas personales. Número 2, no endeudarte. No endeudarte, no crear más deudas, no crear más obligaciones financieras. Y por el contrario, si al día de hoy tienes endeudamiento, aprender a reducir ese endeudamiento. Aquí también te dejo el enlace para que veas otro video de cómo salir de tus deudas. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, pero que si tomas acción, muy pronto podrás salir de tus deudas y así mejorar tus finanzas personales. Número 3. Aprende a controlar tus emociones. Muchas de las cosas que compramos o que comemos no las necesitamos, sino que las hacemos más movidos inconscientemente por los deseos. Es decir, que no se consideran una necesidad y por tanto innecesarias a la hora de comprar. Todos estos gastos son los que muchas veces nos llevan a tener unas pésimas finanzas personales. Aprende a controlar el gasto, aprende a controlar tus emociones. También este es un hábito que te ayudará a mejorar sustancialmente tus finanzas personales. Cuarto, habiendo dicho todo lo anterior, el comportamiento. El comportamiento que tenemos como consumidores son los que regulan o definen la calidad de vida financiera que tiene una persona. ¿No te has dado cuenta que muchas veces entras a un almacén a comprar un par de media y terminas comprándote una camisa, un pantalón, 2 pares de zapatos, la promoción de 2 correas, de la billetera, cuando entraste a comprar algo mínimo, algo que necesitabas? Este tipo de comportamiento es el que no favorece unas finanzas personales sanas. Por eso nosotros desde este canal hacemos mucho hincapié en el manejo de las emociones, y una de las maneras de aprender a controlar o a manejar las emociones es ser disciplinado, y ser disciplinado conlleva a crear o elaborar un presupuesto. Comprendo que muchas personas no saben hacer un presupuesto, por eso nosotros en este canal vamos a enseñar a realizar un presupuesto. No tan engorrioso. Cuando hablamos de un presupuesto suena como un presupuesto de una empresa, una cosa pues que se necesitan 2 financieros, 2 contadores y la junta directiva, etc. No, un presupuesto que lo puedes elaborar en tu casa, lo puedes hacer en un computador, en un Excel o incluso a mano. En este video, muy seguramente las personas que me escriban de qué lugar están viendo este video, de qué país están viendo este video, les voy a enviar un enlace para que puedan descargar un borrador de un presupuesto, y en el próximo video te voy a enseñar cómo se elabora el presupuesto. Bien amigos, espero que este video haya sido de gran utilidad. Una vez más los invito a que se suscriban a mi canal, que compartan este video. Hasta un próximo tutorial.